Entonces, retomando, si recuerdan, la clase pasada, la vez pasada, hablábamos de lo que es la energía, ¿sí? De este concepto tan fundamental en la física que al principio puede parecer algo muy abstracto, pero que podemos concretarlo en algunas situaciones muy prácticas de lo que nos encontramos día a día. Por ejemplo, al empujar un objeto, se va a dar cierto trabajo. Y ese trabajo que se realiza, que nosotros realizamos para mover un objeto, va a ser una forma, una manifestación, por así decirlo, de la energía. ¿Sí? Cosas importantes a considerar, el trabajo va a ser positivo cuando la fuerza va en la misma dirección del movimiento. El trabajo va a ser negativo cuando la fuerza va en sentido contrario al movimiento. Y va a ser neutro cuando sea perpendicular al movimiento. ¿Sí? Cuando digo neutro me refiero a que va a ser cero. Eso es importante porque ahorita vamos a checar cómo podemos generalizar eso un poquito para un caso especial, para un tipo especial, perdón, de fuerzas, que conocemos como fuerzas conservativas. Pero bueno, antes de ir a eso, eh, bueno, ahí checábamos varios ejemplos y conceptuales, trayectorias y demás, ¿no? Cosas importantes también a notar que veíamos la clase pasada, es que en general la fuerza normal cuando trabaja para definir la trayectoria que sigue un sistema no va a realizar trabajo. ¿Sí? La fuerza normal en este viaje no realiza trabajo. La fuerza normal en una montaña rusa tampoco realiza trabajo. La fuerza normal en una trayectoria circular uniforme no realiza trabajo. Las fuerzas que realizan trabajo son las que están en movimiento, en la dirección del movimiento, y la normal suele estar en la dirección perpendicular al mismo. Nada más como comentario. Hay casos en los que sí realiza trabajo, cuando, por ejemplo, alguien sube en un elevador con cierta aceleración, pero bueno, eso ya es otro asunto. Bien, ahora otras cosas importantes, veíamos que podemos escribir que el trabajo neto que se realiza sobre un objeto como la suma del producto punto de las fuerzas por el desplazamiento, o como la fuerza neta por el desplazamiento, ¿sí? Puede ser la suma de fuerzas por el desplazamiento, todo separado, o la fuerza neta por el desplazamiento, ¿no? Todo junto. Ahí depende de cuál sea el caso que convenga considerar. Y bueno, por último, veíamos que en el caso más general, el trabajo se escribe en términos de esta integral que llamamos integral de línea. No vamos a preocuparnos por calcular integrales de este tipo, nada más por conocer qué dicen. Y si recuerdan, nos decía que el trabajo neto va a estar determinado por una fuerza que sea paralela a cierto punto de una trayectoria. ¿Sí? Si en este caso la fuerza va para acá, la trayectoria va para acá, el pequeño trabajo que se realiza en ese segmento de trayectoria va a estar determinado por el producto punto en el pequeño cacho de trayectoria y la fuerza en ese punto. Si se suman todos esos pequeños trabajos a lo largo de la trayectoria, se encuentra el trabajo neto que se puede computar en principio a base de esta integral. Y bueno, también veíamos que en general nos sirve conocer el trabajo neto que se realiza sobre un objeto porque nos permite encontrar una relación importante entre las velocidades que tienen al principio y al final de un trabajo, ¿sí? Esta relación se conoce como el trabajo teorema, como el teorema trabajo-energía, y nos relaciona al trabajo neto con el cambio en una cantidad que definimos como energía cinética. Esta energía cinética va a estar dada por esta fórmula que es fundamental, 1 de la masa por velocidad al cuadrado. Y entonces el teorema trabajo-energía nos dice que el trabajo neto que se efectúa sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del mismo. Bien, y bueno, ya también definíamos de cierta forma lo que es la energía cinética, que es el trabajo que se realiza sobre cierto objeto para acelerarlo desde el reposo. Es decir, antes no se está moviendo, luego ya se está moviendo. Esa diferencia, ese trabajo que se tuvo que realizar sobre el objeto para que se moviera con determinada velocidad, es lo que nos va a determinar esta cantidad que definimos como energía cinética. Y bueno, aquí veamos un ejemplo práctico. Se deja caer una bola de boliche desde un punto a otro y la pregunta es la velocidad que tiene en la parte más baja. ¿Sí? Vimos que bueno, el método energético puede ser mucho más sencillo este cálculo, y bueno, en general mucho más rápido. Y vemos que lo más importante a la hora de trabajar energías es que resulta conveniente cuando nos interesa saber en qué momento o el tiempo que le toma
a un cierto suceso y pasar, ¿sí? El método de energía no se preocupa por el tiempo, sino que se preocupa por el cambio neto que relacionado con cierta, cambia la posición con cierta distancia que se mueve. Y bueno, bien. Ahora, y antes de pasar al siguiente tema que nos compete, que es el de la energía potencial, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de un tema conveniente de tratar, que es el de la potencia, ¿sí? Velocidad a un objeto, ¿no? Podemos tener una masita o algo que se mueva a cierta velocidad y luego le podemos imprimir, le podemos dar una velocidad mayor, ¿no? Si se le empuja o se le hace algo. Ahora, no va a ser igual de fácil. Por ejemplo, vamos a considerar el caso de dos coches, ¿no? Aquí vamos a tener el coche uno de blanco y el coche 2 de rojo. Ahora, supongamos que el coche blanco es un bocho y supongamos que el coche 2, el coche rojo, es un Ferrari, ¿no? Ahí es un modelo muy burdo. Ahora, ambos coches tal vez puedan recorrer la misma distancia, por decir algo, y tal vez requiere la misma fuerza para hacerlo. Sin embargo, no va a darse bueno, que los dos recorran en el mismo tiempo, ¿sí? El bochito se va a tardar más en acelerar, va a caminar más despacito y demás, mientras que el Fórmula Uno, este Ferrari, va a ir hecho la raya. Hay esa diferencia en la energía que puede suministrar cada uno de estos vehículos en función del tiempo, le llamamos potencia, ¿sí? Entonces el Ferrari va a acelerar muy rápido, el bocho va a acelerar muy lento. Si nosotros vemos eso en términos de energía, vamos a ver, por ejemplo, cuánta energía se necesita para llegar a cierta velocidad dada. Por ejemplo, los Ferraris aceleran muy rápido, llegan de 0 a 100 en un tiempo muy corto. Digo, no sé mucho de carros, pero me parece que es del orden de 5 segundos o menos. Mientras que el bocho con trabajo sí llega a los 100, pero si llegara, inclusive, se tardaría un tiempo muchísimo mayor, por decir, 30 segundos. Entonces, esta diferencia entre los dos es lo que nosotros en física definimos como potencia, que es la cantidad de trabajo que puede realizar un sistema por unidad de tiempo. Sí, entonces solo lo podemos escribir. Esta cantidad, potencia, va a ser el cambio del trabajo, el cambio de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora, esa cantidad de potencia, si ustedes recuerdan, cuando teníamos algo que se viera como triangulito arriba, triangulito abajo, podíamos sacar el límite cuando este delta t tiende a cero, de tal forma que lleguemos a algo, bueno, como comentario, esta potencia de aquí decimos que es la potencia media porque es una potencia finita, es decir, en un intervalo de tiempo finito. Y ya si nos preocupamos por la potencia instantánea, que se suele representar nada más como potencia, es lo mismo, pero en vez de utilizar los de las, utiliza la de diferencial, ¿no? De W en dt. Es decir, la tasa a la que se realiza trabajo en un instante determinado sobre un sistema. Digo, ahorita esto lo podemos interpretar como qué tan rápido puede un motor de un carro suministrar energía para que acelere un carro, por ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, disculpen la redundancia, un, a la hora de subir escaleras, no es lo mismo subirlas despacito que subirlas rápido. Va a ser muchísimo más cansado subirlas rápido que subirlas lento. Aunque al fin del día se tenga que llegar al mismo destino. Sí, por ejemplo, aquí este es un ejemplo, supongamos que son escaleras. No es lo mismo subir estas en 2 minutos que subirlas en 5. No es lo mismo subirlas en 30 segundos que subirlas en 10 minutos. En general, las personas con mejor condición física van a poder ejercer una potencia mayor durante un tiempo más prolongado. Es decir, van a poder imprimir más energía a sus cuerpos para pasar de un lugar a otro de este sistema de escaleras en un tiempo menor. Y bueno, eso es como definimos la potencia. Es una cantidad que nos va a resultar útil en contextos más adelante, pero bueno, cabe mencionarla desde ahorita. Bien, acá podemos hacer algunas cosas interesantes. Digo, aquí tenemos, si trabajamos con esa definición un poquito, y bueno, si abusamos un poquito de ella, este trabajo, si ustedes recuerdan, era fuerza por distancia, ¿no? Que vamos a ponerle S a la distancia para ser consistente con la notación. Si suponemos que la fuerza es igual a es constante, eso lo podemos ver como la fuerza que suponemos constante
por el cambio en la distancia entre el cambio del tiempo y este cambio en el tiempo de la distancia es lo que nosotros conocemos con la velocidad, ¿no? Y entonces esto nos va a dar una expresión que podemos encontrar para la velocidad, que diga para la potencia en un punto dado en función de la fuerza que se aplica y de la velocidad que lleva el objeto. A saber, en general, nosotros podemos decir que la potencia va a ser el producto punto de la fuerza con la velocidad, ¿sí? Ahí, digo, no está tal vez tan bien justificado, pero bueno, a fin de cuentas, aquí a la hora de hablar de trabajo, lo que nos interesa es la componente paralela de la velocidad, de la fuerza al sentido del movimiento. Y bueno, ya después de hacer esta interpretación, nada más le ponemos el carácter de producto punto para que, generalizarlo a casos en las que no sean completamente paralelos, ¿sí? Y bueno, ahí nada más como comentar el margen. Ahora, al hablar de potencia, hay cosas importantes. La unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades es el watt, y un watt corresponde a un joule por segundo, ¿sí? Entonces aquí podemos ponerle que las unidades de potencia en el Sistema Internacional de Unidades van a ser los watts, donde un watt es un joule por segundo. Y bueno, si ustedes lo desglosan, el joule les queda como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entre segundo, entonces les queda como kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo. Ahí les invito a que comprueben esto que les estoy diciendo para que vean que no me los estoy choreando. Nada más a partir de las definiciones de trabajo y bueno, de esta de aquí, se puede llegar a esta relación de acá. Ahí, para quien gusta hacer el análisis dimensional, es un buen ejercicio. ¿Hasta aquí vamos bien? Parece que sí. Hoy somos poquitos, pero bueno. Entonces, retomando. Ahí está. Bueno, eso ya concluye lo que me... Ah, no, eso no concluye. Jejeje. Un último comentario. La potencia de los carros y de las máquinas se suele representar en una unidad que son los caballos de fuerza, como probablemente ya los han oído. ¿Sí? Una unidad de potencia que no es del sistema internacional son los caballos de fuerza, y se representan con las letras HP de horsepower, en inglés, poder de caballo, caballos de fuerza. Suena más o menos, ¿no? Ahora, un caballo de fuerza, un HP, se relaciona con los joules a partir de esta igualdad. Un cambio de fuerza es igual a 746 joules la mayoría de los casos. Ahí depende a quién se le pregunte, y veces en las que se toma un poquito más, un poquito menos, pero en general esta relación es bastante acertada, ¿sí? Un cambio de fuerza que corresponde a 746 joules. Digo, esto no es algo que se utilice muy seguido, pero bueno, como se suelen utilizar joules por segundo, perdón, tan frecuentemente, bueno, es útil saber, ¿sí? Y bueno, este joules por segundo, mejor lo representamos como un watt. Ahí disculpen, se me fue el avión. Son 746 watts. Un comentario sobre el nombre de la unidad. Este watt hace honor a James Watt, el inventor de la máquina de vapor allá en la primera revolución industrial. Y bueno, esta máquina producía una potencia mayor a las máquinas anteriores, y es por eso que que se honró con el nombre de esta unidad a este científico escocés, a James Watt. Pero bueno, digo, es un tema sencillito, nada más lo dejamos ahí, no vamos a trabajarlo mucho, pero ya, por ejemplo, a la hora de hablar de calor y de tasas de transferencia de calor, que es otra forma de energía, ya toma una mayor importancia este concepto. Bueno, ahí nada más se los pongo para que ya digan que sí lo vimos. Y ahora sí vamos a pasar a lo que sí es importante de la sesión del día de hoy. Bueno, también la potencia es importante, pero un poquito menos. Que es hablar de otro tipo de energía que nos va a servir para trabajar en sistemas con trayectorias bastante locochonas. Tan locochonas que de hecho nos sirven para hablar ya después de transferencias entre órbitas gravitacionales, ¿sí? Entre estar en la Tierra, estar en la Luna,
se puede encontrar una relación utilizando las herramientas que vamos a ver para pasar de un lugar a otro de la forma más eficiente posible. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos gravitación. Y bueno, sin más dilación, vamos a lo que nos corresponde ahorita, que es la energía potencial. Y energía dije, energía potencial. Bien, entonces, antes de hablar de la energía potencial, me gustaría y se deja una plan. Caso de una pelota de masa 2m, pero bueno, ahorita no me preocupa mucho ese último caso. ¿Qué pasó? Ah, se está trabando. Chan. ¿Ya se escucha mejor? Que es una pelotita de masa m que se deja caer cierta altura h, nada más que siguiendo dos, ¿sí? Estas, antes del dibujito, y antes del dibujito no hubo demasiada relevancia. Pero bueno, se dejan caer siguiendo dos trayectorias distintas. Importante aquí es que en estas trayectorias asumimos que no hay ningún tipo de fuerza disipativa, entendiéndose fuerza disipativa como fricción, resistencia del aire o cualquier otra cosa que haga que se frene la pelotita, ¿sí? Ese freno veremos que se puede interpretar como una pérdida de energía, pero bueno, cada cosa a su tiempo. Bien, entonces el problema de ayer consistía en encontrar una relación, si quieren aquí le pongo V1, este le pongo V2, entre V1 y V2 para ver cuál de las dos era mayor. Y ahí la cosa interesante era que se llegaba a que la velocidad era igual en ambos casos. O bueno, la magnitud de la velocidad era igual en ambos casos, sin importar la trayectoria que se siguiera, ya sea que fuera en línea recta de arriba abajo o que fuera de este lado hasta el otro, ¿no? De la hipotenusa de ese triángulo que se formó. Y bien, para checar eso, me interesaría ver cómo se puede hacer este problema de varias formas diferentes, ¿sí? Primero, podemos utilizar el método de energía, pero bueno, antes que nada, este déjame le pongo el caso A, este le pongo el caso B, y vamos a ver varias formas de resolver cada uno. Ahora, vamos a ponerle a uno como si fuera certificación de idiomas. Para el caso método uno del problema A, podemos tener el método de energías que estamos viendo y utilizar el teorema trabajo-energía. Déjenme lo pongo ahí para que se vea chido. Teorema, trabajo, energía. ¿Cómo resolvemos ese sistema mediante el teorema trabajo-energía? Bueno, primero tenemos que notar que nos dice el teorema trabajo-energía. Bueno, que el trabajo neto va a ser el cambio en la energía cinética del objeto, ¿no? Ahora, el objeto va a estar sujeto a una fuerza mg, que va a ser su peso hacia abajo, y se va a mover una distancia h. El objeto se va a mover una distancia h hacia abajo y el peso va a ir en la misma dirección. Entonces, el trabajo neto que realiza la gravedad sobre el este va a ser mgh, ¿no? Así, fácil y sin dolor. Y ese va a ser el cambio en la energía cinética. ¿Cuál es el cambio en la energía cinética? Bueno, tenemos que ir a esta expresión menos la energía cinética inicial. Sin embargo, suponemos que la masita parte del reposo. Entonces, este término de la derecha, que corresponde a una velocidad inicial, va a valer cero. Como ese término va a valer cero, no nos preocupamos por él. Y bueno, nada más tenemos este término de la izquierda, que va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como hay masas de ambos lados, se cancelan, se pasan los multiplicando y ya se puede despejar la velocidad, ¿no? Si se hace el despeje, queda que v es igual a la raíz de 2gh. Ahora, este
término de aquí, esta expresión suele aparecer muy seguido, entonces tal vez sea conveniente que la vayan checando, ¿no? Ahí que la vayan diciendo a su memoria como, esto es importante. Suele haber expresiones que tengan una forma más o menos parecida. V va a ser algo por la raíz de 2H, ¿no? Ahí nada más como comentario. Bien, ahora ese fue el primer método. Otra forma que me parece que usaron para resolverlo era a partir de las fórmulas que había para movimiento con aceleración constante, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle A2, que bueno, era checando a partir de una aceleración constante, ¿no? Suponiendo que la aceleración de la bolita va a ser g, y luego utilizar la ecuación que nos dice que la diferencia del cuadrado de las velocidades va a ser 2AB, ¿no? 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, la aceleración vale g, la distancia que recorre es h, la velocidad inicial vale cero, y entonces se regresa al resultado anterior, ¿no? Ya despejando, queda que v va a ser igual a raíz de 2h. Exactamente lo mismo. Noten que ambos métodos, aunque un poco distintos entre sí, dan el mismo resultado. Un poco distintos, a fin de cuentas es prácticamente lo mismo por cómo dedujimos el de arriba, pero bueno, eso es lo de menos. Luego, ¿qué otra? Bueno, ahorita vamos a pasar a la situación B, ¿no? Ahorita va a caer por un plano inclinado y vamos a usar los mismos métodos para llegar a un resultado. Bien, en el caso B, ahora lo voy a poner en amarillo porque, ¿por qué no? El primer método, igual por el teorema trabajo-energía, yo no me le voy a poner el TTE, teorema trabajo-energía, para no estar escribiendo tanto. Hacemos exactamente lo mismo, nos preocupamos por el trabajo neto. Ahora, en principio, tal vez ahorita no sea tan obvio cuál va a ser el trabajo neto que se realiza al ir de aquí hasta acá. Sin embargo, podemos eh, verlo a partir de la definición formal del trabajo. Digo, hay dos formas de ver esto. Uno es que la gravedad siempre va a ir hacia abajo y entonces la distancia neta que recorre la gravedad que va a entrar dentro del producto punto de la definición de trabajo, nada más va a ser esta distancia h de tal forma que el trabajo sigue siendo mgh y bueno, de ahí se deduce todo lo demás. La otra es ver exactamente lo mismo, pero a partir de una definición un poquito más formal, que es checar la definición que teníamos de la integral, ¿no? Que va a ser la integral de la fuerza por la distancia. Ahora la fuerza va a ser m por cierto vector de gravedad, perdón, y eso a lo largo de cierta trayectoria. Digo, esta expresión puede ser medio intimidante en principio, pero es importante que vayamos checando qué significan. No que nos preocupemos por computarlas, por hacer cálculos complicados de integrales, sino simplemente por entender qué significan estos símbolos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que me voy a fijar en cada punto de la trayectoria, cómo se relacionan el sentido que tiene la trayectoria con la gravedad. Les voy a sacar un producto punto y luego voy a sumar todos los resultados, ¿sí? Voy a obtener trabajito chiquito, trabajito chiquito, trabajito chiquito y los voy a sumar a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? Eso es importante checarlo ahorita porque ahorita que veamos fuerzas conservativas que les decimos, vamos a ocupar mucho integrales de este estilo. Y bueno, no se me espanten, nada más es importante entender el concepto. Y bueno, se va a hacer el cambio de la energía cinética, que como ya vimos que parte del reposo, ya nada más la puedo escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale esta integral de aquí? Esa es la cosa interesante. Para eso hay que notar cuánto, bueno, cómo se relaciona esta trayectoria que sigue la partícula con la dirección, bueno, con el producto punto que tenemos ahí, ¿sí? Ahora, esto que voy a poner en azul va a ser lo que nosotros vamos a considerar como trayectoria, porque es lo que va a recorrer la masa desde este punto hasta este otro. Y entonces, vamos a considerar un pequeño elemento de esa trayectoria, es decir, nada más un cachito. Este es nada más un cachito para que se vea la comparación. Aquí la pelota se ve pequeña, en nuestro caso, si la viéramos, la pelota se vería enorme en comparación con este cacho, ¿sí? Y bueno, eso nada más para hacer énfasis en que es un pedacititito de la trayectoria que estamos considerando, esta que está aquí en azul. Ahora, durante ese pedacititito, digo, en un dibujo estaría muchísimo más tangente esto, se vería mejor, pero bueno, supongamos que está decente el dibujo y bueno. Ahora, en este pedacitito de trayectoria, vamos a suponer que va a medir un diferencial de trayectoria, ¿sí? Eso lo llamamos ds. Ahora, supongamos también que va a tener cierta inclinación con respecto al ángulo horizontal.
El problema como tal no da la inclinación, pero bueno, podemos suponerla y ver qué nos arroja. Sí, ahorita nada más para trabajar. Y bueno, después de eso nos interesa saber cómo se relaciona la gravedad en este punto con vaya, con la trayectoria, ¿no? Ahora la gravedad va a ir hacia abajo y nos interesa saber cuánto vale este producto a punto. Si ustedes recuerdan, el producto a punto lo definíamos como el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Aquí, nótese, eh, esta G va a ser vertical, esta DS va a ser paralela a este plano, ¿sí? Porque pues, así la definimos. Entonces, el ángulo que se hace entre estos dos va a ser el complemento del ángulo alfa. ¿Sí lo ven? Porque aquí tenemos este, bueno, se va a completar este triángulo rectángulo entre la vertical, el plano inclinado y la horizontal. Y este ángulo que se va a hacer aquí entre la vertical, que contiene a G, y el plano, va a ser el complemento de alfa, porque el otro de acá, entre la horizontal y el plano, va a ser alfa. ¿Sí? Entonces, el ángulo entre estos dos va a ser el complemento de alfa. Y bueno, entonces déjenme lo escribo. Vamos a poner aquí, déjenme hago más chiquita esta cosa para que no estorbe tanto. Ahora, vamos a considerar un pequeño diferencial de trabajo, como se suele ver, que va a ser m por g punto ds, es decir, todo esto sin la integral es el diferencial de trabajo. ¿Y eso cómo lo podemos interpretar? Como la masa por la gravedad por este diferencial de superficie por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Y ese coseno del ángulo entre ellos sabemos que va a ser el coseno del complemento de alfa. Y el complemento de alfa, si recuerdan, lo podemos ver como pi medios menos alfa. ¿Hasta aquí vamos bien? No he perdido irremediablemente a nadie. ¿De dónde salió el pi medios? Recuerda que cuando hablamos de complemento, sí, el pi medios es el equivalente a las radianes de 90 grados. Y pues, ajá, a la hora de hablar del complemento, yo quiero saber el ángulo que sumado con el ángulo original me da 90 grados o lo que es lo mismo pi medios. Sí, ahí nada más solemos trabajar más en radianes porque son cantidades más naturales, ¿sí? A las que mover. Y bueno, queda esta expresión acá medio chistosita, ¿no? Ya luego vamos a ver que el trabajo que estamos haciendo va a rendir frutos, pero ahorita no se me desespera. Escribiendo nos queda como mg de s por el coseno de pi medios menos alfa. Sin embargo, el coseno del complemento lo podemos interpretar como el seno del ángulo original. ¿A qué me refiero? Por la definición de coseno, que va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, podemos encontrar una relación a partir de eso con el ángulo complementario. ¿Por qué? El coseno de este ángulo va a ser el cateto adyacente a este ángulo, que va a ser G, o bueno, está vertical, entre la hipotenusa, ¿no? Que va a ser en este caso el DS. Ahora, ¿cómo se dice? El seno del ángulo original va a ser el cateto opuesto, que en este caso va a ser G, entre la hipotenusa, que va a ser el DS, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice? El coseno del complemento lo podemos interpretar como el seno del ángulo original. Entonces, este término del coseno de pi medios menos alfa lo voy a cambiar por un término que contenga al seno de alfa, ¿sí? Ya simplificando un poco la expresión. Y bueno, esa es mi expresión para el trabajo, ¿no? Ahora, ya que tengo esto, noto algo importante. Esta cantidad y esta cantidad son constantes. Y ahora en la integral, nada más tengo que integrar todos estos ds. Esos ds van a ser cachitos de esta trayectoria. Entonces, cuando yo los integre, es decir, cuando yo los sume, me van a dar toda esta distancia, toda esta trayectoria de aquí hasta acá. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ya llevando a cabo la integral, tenemos que la integral de los dWs, ahorita obviando límites de integración, bueno, no, de 0 a cierto W neto, vamos a ponerlo, va a ser esta integral desde 0 hasta cierta distancia S, ¿sí? De mg seno de alfa. Aquí lo que hice fue que este seno lo pasé para acá para que el ds quede hasta la derecha por ds. Ahora todas estas son constantes, entonces salen de la integral. Y bueno, ya trabajando nos queda
Si sumamos todos los trabajos, pues nos va a quedar el trabajo neto. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser este MG seno de alfa por la suma, bueno, por la integral en este caso, de todos los diferenciales de trayectoria. Y esta diferencial de trayectoria, pues va a ser la trayectoria completa, ¿no? Y esa trayectoria completa la llamábamos S, ¿no? Si quieren lo pongo en azul para que se vea un poquito a qué me refiero. Esa distancia S va a ser lo que valga esta medida que recorre la pelotita, de aquí hasta acá. Y sé que puede verse medio chungo, pero espérenme tantito, no se me desesperen. Vamos a llegar a algo interesante. Ahora, a partir de trigonometría podemos relacionar esta distancia S que tenemos acá en azul con la altura del plano, que es lo que conocemos. Y bueno, si ustedes ven, si nosotros aquí consideramos el mismo ángulo alfa que considerábamos en el otro caso, vemos que el seno de alfa va a ser h entre esta distancia S, de tal forma que esta distancia S la podemos ver como h entre el seno de alfa. Lo pongo. El seno va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, de tal forma que S va a ser h entre el seno de alfa. Esto se puede escribir como cosecante, pero de la misma forma que les decía ayer, no suele ser muy productivo trabajar con funciones trigonométricas inversas. Y bueno, ya teniendo esto, podemos sustituir esta expresión acá arriba, de tal forma que nos quede que el trabajo neto va a ser mg seno de alfa por S, pero S ya vimos que vale h entre el seno de alfa. Entonces el seno se va a cancelar en ambos casos, como debe de ser. Y nos queda, después de todo un desbarajuste, que el trabajo neto va a ser mgh. ¿Sí? La misma expresión que encontramos en el caso muchísimo más sencillo, en que la pelota nada más cae de un punto a otro, lo cual es algo interesante. Y de hecho es una propiedad que vamos a poder explotar para tener que, bueno, para evitar realizar cálculos complejos en situaciones más complicadas. ¿Sí? Bueno, MGH. Y bueno, si nosotros ahora sí equilibramos esto con el lado derecho del trabajo, teorema trabajo de energía, esto nos va a quedar como el cambio de energía cinética, que en este caso nada más va a ser la energía cinética del cuerpo, que se cancelan las m, se pasa los multiplicando, se saca raíz, queda que la velocidad del cuerpo de igual forma vale la raíz de 2gh. Digo, es otra forma de hacerlo, a partir de la definición de trabajo. Y digo, ya para acabar de explotar este sistema, vamos a considerar el caso B2, donde hacemos lo mismo a partir de la aceleración que experimenta un cuerpo, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si ustedes consideran el plano inclinado, no me acuerdo para dónde lo dibujé, entonces voy a ponerlo así. Nosotros sabemos que esto de aquí vale h. Y bueno, otra vez suponemos que está inclinado a cierto ángulo alfa. Y nos interesa saber el tiempo que le toma, bueno, sí, perdón, la velocidad que tiene de llegar abajo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos las fuerzas que actúan sobre la pelotita para encontrar una expresión entre su aceleración, la fuerza neta que actúa sobre la pelotita, y vaya, la distancia que recorre para a partir de eso hallar una expresión para su velocidad, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, en el caso este, podíamos definir dos ejes de coordenadas, uno paralelo al plano y otro perpendicular a él, que nos resultan convenientes a la hora de trabajar este sistema. Si recuerdan, como ya habíamos visto, teníamos que la aceleración en el eje X la podíamos ver como g por el seno del ángulo alfa. Y bueno, a partir de eso podemos utilizar la misma fórmula que utilizamos en el caso A2, que es utilizar esta formulita de acá, que nos relaciona la velocidad con la distancia que se recorre y la aceleración, de tal forma que nos queda que la velocidad al cuadrado, ya obviando el término de la velocidad inicial, porque no nos corresponde, porque vale cero. Entonces, esa velocidad al cuadrado va a ser dos veces la aceleración, en este caso va a ser g seno de alfa, por la distancia que recorre, que es esta distancia en azul que habíamos definido en el inciso anterior. Esa distancia en azul va a ser 2 por g por el seno de alfa por s. ¿Y cuánto valía s? Quedamos que h entre el seno. Misma situación que arriba, se cancelan los senos y bueno, ya despejando queda que la velocidad es igual a la raíz de 2gh, igual que en todos los casos anteriores, lo cual es algo interesante. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Si ustedes ven,
Seguimos varios métodos con diferentes niveles de dificultad, de diferentes niveles de cuentas matemáticas chistositas, para llegar exactamente el mismo resultado en cada uno de los casos, ¿sí? Y entonces, si llegamos al mismo resultado en cada uno de los casos, nos resultaría útil definir cierta relación general entre situaciones parecidas, de tal forma que no tengamos que hacer matemáticas complicadas, como está de acá arriba, para llegar a un resultado que podemos considerar simplemente a partir de una definición sencilla, como es esta, ¿sí? Y bueno, ahora, en ese sentido, nos conviene hablar de una nueva cantidad, que es la que conocemos como la energía potencial. Esa energía potencial nos va a relacionar la energía que tiene esto acá arriba con la que puede adquirir al llegar acá abajo. Es decir, este objeto, por el simple hecho de estar aquí arriba, cierta altura h, a partir de este nivel que consideramos el piso, va a poder adquirir de cierta forma una energía cinética. Esa energía cinética que puede adquirir por el simple hecho de estar más arriba que de acá, es lo que nosotros conocemos como energía potencial. Entonces, ya trabajando un poquito más lo que sería la definición, eh, bueno, vamos a compararla primero con la energía que ya conocemos, que es la energía cinética. Ahora, la energía cinética la podemos ver como el trabajo que realizamos nosotros para acelerar algo desde el reposo hasta sí, hasta cierta rapidez. Antes no se movía, ahora sí se mueve. Ese trabajo que yo tuve que realizar para que se empezara a mover, bueno, para que se moviera con cierta rapidez, es la energía cinética del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, podemos definir algo de manera similar para la energía potencial. La energía potencial es el trabajo que nosotros realizamos para eh, cambiar la posición de un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, supongamos que tenemos cierto objeto. Aquí va a estar el piso. Acá va a estar un edificio. O algo que esté levantado. Ya se la saben, de altura h, porque sí. O bueno, antes de definirla como h, vamos a poner que esto vale y2 y que esta altura inicial vale y1 para ser un poquito más generales. Entonces, nosotros vamos a considerar que la energía potencial que va a tener un objeto por estar en cierto punto va a ser igual al trabajo que uno realiza a la hora de cambiar su posición. Si inicialmente está acá y luego pasa a estar acá arriba, la energía potencial del cuerpo que adquiere va a ser el trabajo que nosotros realizamos para pasarlo de aquí abajo a acá arriba. Ahora, como la gravedad no quiere que estos dos cuerpos, bueno, que este cuerpo pase de abajo a arriba, nosotros tenemos que realizar trabajo sobre la pelotita para cambiarla de lugar. Ese trabajo que nosotros realizamos para cambiarla de lugar es lo que nosotros definimos como energía potencial. Y ojo piojo, esa energía potencial va a tener que ser contraria en signo al trabajo que realice la gravedad. Eso puede parecer un poquito contraintuitivo ahorita, pero miren por qué. Si lo definimos con el trabajo que realizamos nosotros, va a ir siempre en sentido contrario a la gravedad. Si nosotros lo subimos, el trabajo que realizamos va hacia arriba, ¿sí? En cambio, si nosotros lo bajamos, el trabajo que realizamos va hacia abajo, hacia arriba, perdón, para más tener correcto. Eh, perdón. Entonces, repito, nosotros lo subimos, el trabajo es positivo, va en la misma dirección del movimiento, pero la gravedad realiza un trabajo negativo porque va en sentido contrario. Como el trabajo que nosotros realizamos para subirlo va en sentido contrario al que realiza la gravedad, concluimos que la energía potencial va en sentido contrario al trabajo que realiza la gravedad. Y bueno, eso lo podemos ver un poquito más de detalle ahorita, ¿sí? Entonces, déjenme concretar eso. Si nosotros subimos la pelotita, por ejemplo, decir que está por acá, va a tener
que abajo le va a actuar su peso. Bueno, vamos a poner nada más W para acabar pronto. Arriba va a actuar la fuerza que ejercemos nosotros, Fn, n de nosotros. Y bueno, aquí entonces el trabajo que realizamos nosotros, ¿sí? Aquí déjenme lo pongo, W nosotros, va a ser la fuerza que realizamos nosotros por la distancia, que va a ser h. Y por otro lado, el trabajo que realiza la gravedad va a ser el peso del cuerpo por la distancia que recorre, que va a ser h, con un signo menos. Ese signo menos es fundamental porque necesariamente va en sentido contrario. Sube para arriba, la gravedad va hacia abajo. Y bueno, ahí eso es algo importante que ya luego veremos que tiene un significado ahí bastante profundo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, bueno, ya que, ¿qué pasó, Dimir? No, la potencial es como la energía que aspiras a tener. Que aspiras a tener por el potencial interno que cada quien tiene en sí. Y esa es una forma de verlo, supongo. O no lo decías en ese sentido. Sí, pero es que como trabajo que realizamos para cambiar la posición, como que, no sé, Como cambia la posición. Ahorita lo checamos más, eh, más a detalle, ¿sí? Usa tu potencial, dijo nuestra física en el techo. Ah, sí. Vamos pasito a pasito, ¿sí? Entonces, esta energía potencial, de cierta forma, podemos verla como un banco de energía, ¿sí? Nosotros realizamos trabajo al subir esta pelotita desde este punto más bajo hasta este punto más alto y después esa energía potencial puede gastarse a la hora de bajar y volverse, para convertirse, perdón, en energía cinética, ¿sí? Es como si se almacenara en un lugar a la hora de realizar trabajo sobre el sistema y luego se gastara al bajar, es decir, a la hora de recorrer el sistema en sentido contrario. Nota importante, esta energía potencial depende de la fuerza que consideremos. En este caso, depende de la gravedad. La energía potencial nada más tiene sentido cuando estamos en una fuerza que cumple unas cosas muy especiales, que es que sea conservativa, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta energía potencial nada más nos va a servir cuando la definimos con respecto a la gravedad. Como la definimos con respecto a la gravedad, mientras más lejanos estemos, por así decirlo, del centro de la Tierra, más capacidad tendrá un objeto para realizar trabajo cuando, cuando cae. Pero bueno, espérenme tantito. Bien, entonces, ahorita ya haciendo una recapitulación rápida, espérenme tantito, no se me vayan. Bueno, ya teníamos que tenemos por un lado la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Y vimos que en este caso particular, donde no hay fricción ni ninguna fuerza disipativa, tenemos que, sin importar qué método utilicemos, vamos a llegar exactamente al mismo resultado para la velocidad, ¿no? Ahora, en estos tipos de sistemas nos conviene introducir una cantidad que conocemos como energía mecánica, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro siguiente tema, la energía mecánica. A ver, déjenme lo pongo en contexto. Y bueno, acá es suponiendo que la única fuerza que realiza trabajo sobre el sistema es la gravedad. Entonces va a existir una cantidad que se conserva conocida como energía mecánica. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Si ustedes
regresan a la definición que habíamos visto, vamos a tener que podemos subir un objeto gastando cierta energía y luego ese objeto va a bajar y a la hora de bajar, esa energía que acumuló se la va a transformar en energía cinética. En general, mientras uno sube y baja, es decir, recorre cierta trayectoria, va a haber un equilibrio entre la energía potencial y la energía cinética que tiene. En particular, la suma de estas dos va a ser constante, ¿sí? Esta cantidad que nosotros definimos como la suma de los dos va a ser la energía mecánica. La energía mecánica, generalmente representada con la letra M, va a ser la suma en todo momento de las energías cinéticas y potenciales. Creo que no lo mencioné anteriormente, pero eh, este, esta energía potencial se suele representar con la letra U, ¿sí? U porque se acerca a la P y bueno, es un término bastante arbitrario, pero bueno, se suele representar con la letra U. U para energía potencial, K para energía cinética. Y bueno, entonces, siempre y cuando no haya fuerzas disipativas, no haya otras fuerzas que realicen trabajo, vamos a poder utilizar la conservación de la energía para resolver un problema. Entonces, sin importar la trayectoria que siga una partícula, va a tener siempre de los siempre la misma relación entre la distancia vertical que ha recorrido y la velocidad que lleva en ese punto. Ahora, supongamos que tiramos un bloque sobre esta trayectoria aquí toda chistosita. Entonces, a un punto, a una altura h, debajo de este punto, nosotros sabemos, a partir de los resultados que teníamos antes, que la energía cinética que va a tener que ser constante con respecto a la energía mecánica que teníamos al principio, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver que vamos a tener un sistema completamente análogo al que estábamos estudiando antes. Va a bajar una distancia h sin tener velocidad inicial antes, y entonces su velocidad en ese punto la podemos interpretar como la raíz de 2h. Ahora, eso se va a cumplir sin importar qué tan locochona sea la trayectoria, ¿sí? Aquí, si me permiten, voy a poner esto de forma un poquito más arbitraria. La suerte que haga un movimiento acá todo raro, ¿sí? Entonces, sin importar en qué parte de la trayectoria esté nuestro bloque, vamos a poder encontrar una expresión para la magnitud de su velocidad en ese punto. Y aquí, de hecho, déjenme hago esto más chaparro, porque si no, no se movería. Y así sí. Y esto así sí. Va. Bien. Entonces, a la hora de checar esto, nos conviene definir bien un sistema de referencia, porque si no, no podemos encontrar una relación decente entre la diferencia de las alturas, ¿sí? Entonces, en un problema como este, conviene escoger como el suelo, la parte más baja, y a partir de ese medir las coordenadas verticales de los diferentes puntos del sistema. Por ejemplo, ese lo podemos llamar Y1, acá lo podemos llamar Y2, acá arriba la podríamos llamar Y3. Acá abajo está el punto más bajo, que es el que consideramos como cero. Y bueno, así, ¿no? Ahora, para saber cuál es la velocidad del bloquecito en cada uno de estos puntos, podemos utilizar este teorema que va a ser de la energía mecánica, de la conservación de la energía mecánica. Ahora, esto nos va a decir que esta suma de cantidades va a ser constante. Al principio suponemos que el bloque no se mueve, entonces la energía cinética en ese punto va a ser cero. Entonces, la energía mecánica en el punto original va a ser cero de energía cinética más cierta energía potencial asociada con esta posición. La distancia vertical respecto a nuestro origen va a ser Y1. Y entonces la energía mecánica del sistema va a ser la energía potencial al principio, que va a ser mg por Y1, ¿sí? Luego, para calcular la velocidad que va a tener esto en Y2, por ejemplo, tenemos que calcular la diferencia entre esas dos alturas. Hacemos lo mismo, sabemos que la energía mecánica va a ser constante, entonces tiene que ser igual a este valor que tenía al principio, que va a ser mg por Y1. Ahora, esa energía mecánica va a ser igual a la que va a tener ahora en este punto Y2, pero en ese punto Y2 suponemos que tiene cierta velocidad. Entonces, esa velocidad que suponemos que tiene la representamos
en términos de una energía cinética. V2 porque va a estar en la posición de Y2. Y bueno, eso más la energía potencial que tiene ese punto que va a ser mg por Y2. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que podemos igualar estas dos relaciones y a partir de eso podemos encontrar una expresión para V2 sin tener que preocuparnos por cómo actúan las fuerzas a lo largo de esta trayectoria, lo cual es algo interesante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Los demás? Parece que sí. Bueno, entonces, eh, si continuamos, de aquí podemos despejar eh, para la velocidad en algún punto ahí de la trayectoria. Por ejemplo, bueno, teníamos que la energía mecánica total iba a ser igual a mg por y1, y eso veíamos que iba a ser igual a esta suma de la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2, ¿no? Y ya apenas me ocupo. Ahora, si pasamos de este lado, el mgy2 restando, vamos a poder factorizar el mg. Lo hago pasito a pasito. Entonces, mgy1 menos mgy2 es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Nota importante, en estos casos la masa es la misma, entonces de una vez la podemos cancelar. Luego de aquí tenemos g por y1 y bueno, aquí es g por y2, y me falta escribir el 2. Factorizamos la g, de tal manera que nos queda g por y1 menos y2. Y esto va a ser el término que tenemos acá a la derecha. Luego pasamos el 2 multiplicando, de tal suerte que nos quede que v2 va a ser igual a la raíz de 2g por y1 menos y2. Ahora, digo, espero no haber perdido a nadie en ese último paso, pero bueno, ahora lo único que hice fue pasar este 2 multiplicando y ya para acabar de despejar la v2 le saqué raíz. ¿Sí? ¿A qué llegamos con esto? A que esta velocidad que va a tener por haber descendido a lo largo de esa trayectoria va a estar determinada únicamente por la diferencia de alturas que teníamos entre estas dos coordenadas del sistema, ¿sí? Por la diferencia en sus coordenadas verticales, por la diferencia en alturas. Esta diferencia en alturas, y1 menos y2, es lo que anteriormente conocíamos como h, ¿sí? Y es lo mismo, es equivalente a decir que va a ser esta distancia que teníamos en el problema anterior, que llamamos h. Lo podemos interpretar también como la diferencia de alturas entre el punto más alto y el punto más bajo, lo cual es algo interesante. Ahora, en principio podemos hacer exactamente lo mismo para los demás puntos de la trayectoria y bueno, vamos a llegar a resultados similares. En el caso, este es y3, vamos a tener que la velocidad en el punto 3 va a ser la raíz de 2g por y1 menos y3. Y un caso interesante va a ser cuando estemos en el punto más bajo de nuestra trayectoria, porque en ese punto nosotros consideramos que la energía cinética va a valer cero. ¿Alguien dijo algo? Yo iba a decir que si la velocidad en ese punto valía cero. No, ahí, ojo, en el punto más bajo, de hecho, la velocidad va a ser máxima, lo cual es algo interesante. ¿Sí? La velocidad es cero en el punto más alto, mientras que en el punto más bajo, perdón, va a ser máxima. ¿Por qué? Podemos interpretarlo como en la parte más alta toda la energía va a ser potencial, mientras que en la parte más baja toda la energía va a ser cinética. En la parte más alta nada más va a estar ahí por la posición, en la parte más baja va a estar ahí por su movimiento. Y eso lo podemos encontrar matemáticamente. En el punto cero y voy a ponerle v0 porque es la velocidad que tiene aquí, en este punto que llamamos 0, o bueno, O, si les hace mejor sentido. Podemos aplicar el resultado de que tenemos acá arriba a, a ese punto para llegar aquí. Eh, bueno, déjenme lo parto mejor desde el principio, creo que es un poquito mejor. Ahora, la energía mecánica sabemos que va a tener que ser igual a esto, y va a tener que ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial en el punto cero. Pero la expresión que nos queda para la energía potencial acá en el punto cero vale cero, porque suponemos que la altura del punto cero, así lo definimos, va a valer cero.
Entonces, todo este término que corresponde a la energía potencial de la ecuación se nos va a morir, se va a ir a cero. Como eso se va a ir a cero, podemos llegar a algo interesante, a que la energía cinética de este objeto en el punto más bajo va a ser completamente la energía mecánica. ¿Sí? Y bueno, a partir de eso podemos ya despejar. Y ahora escribiendo nos queda mg por y1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De la misma forma se cancelan las masas y se despeja, las masas, perdón, y se despeja la velocidad, perdón, aquí es cero. Una disculpa, no sé por qué le puse 1. 0, 0, 0. Y va a ser la raíz de 2g por y1, ¿no? Que es la altura máxima que tenemos en nuestro sistema, lo cual es algo interesante. ¿Ya? ¿Qué pasó, Dimir? Ya una pregunta más, con respecto a la Olimpiada. ¿Qué pasó? ¿Podemos pasar directamente a raíz de 2g por la diferencia de alturas? ¿O tengo que demostrar todo eso? Justamente por eso lo estamos desarrollando ahorita. Ya teniendo esto de el método, bueno, este de energías, ya se puede recuperar de una manera muchísimo más sencilla este resultado. Y en general se puede utilizar nada más diciendo, la velocidad al recorrer tal punto va a valer esto. Sí, sin embargo, algo que sí es conveniente realizar es escribir como tal la ecuación de la conservación de la energía mecánica cuando aplique y ya de ahí sustituirla para un caso en específico. Porque hay veces en las que a primera vista parecería que se da nada más a partir de esta resta, pero puede ser que se dé el caso en el que no sea tan sencillo, sino que haya que incluir a lo mejor hay un término extra debido a una relación extra que se da en el sistema o eh, a que tal vez la diferencia de alturas no es la que consideraste al principio, entonces hay que hacer allí explícitamente esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, y1 menos y2. Pero, pues sí, no sé si respondí tu pregunta, Dimir. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno. Y bueno, ahorita ya son las 8 y pico. Entonces, ¿qué les parece? Unos 5 minutitos y nos vemos a las 8:10 para como que se asenten tantito los conceptos. Y bueno, ahorita regresamos. ¿Sí? Pausa, sí, porfa. ¿Listo? Supongamos que sí. Bien, y entonces, esta cantidad que nosotros consideramos como energía mecánica va a ser muy útil a la hora de trabajar una gran cantidad de sistemas. Aquí hay una simulación muy bonita de esto en las, ¿cómo se dice? En las simulaciones del FET Colorado, que es un repositorio de simulaciones de varias situaciones de tecnología y ciencias. Y bueno, que trata de la energía, de cómo se comporta a la hora de estar en una pista, ¿no? Que puede ser, les digo, una trayectoria arbitraria y bueno, ahí vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Ahora aquí suponemos que no hay fricción, que es la situación que les decía anteriormente. Y bueno, este es un caso normal, ¿no? Ahora, se va a mover de un lado a otro y aquí lo que me interesa que vean es cómo, déjenme lo pongo aquí en el punto más alto, más o menos ahí. ¿Está? No. No, altura igual a cero si te quiere estar abajo. Bueno, ahorita vemos cómo funciona. Ahí está, vamos a poner mejor esta pista más locochona para que se vea mejor. Ahí está, muy bien. Y aquí tiene que tener una parte donde se vea la energía. Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Ahora, noten que aquí va a haber cierta suma de las energías cinética y potencial, ¿sí? Y acuérdense que decíamos que la energía cinética y potencial, cuando la sumábamos, nos daba la energía mecánica. Esa energía mecánica es esta parte que tenemos acá, en la parte que dice total, ¿sí? Ahorita ignoren la parte que dice térmica, no se preocupen por eso, luego nos discutimos un poquito más a fondo. Entonces, noten algo, déjenme lo subo tantito acá. En la parte más alta de la trayectoria, toda su energía va a ser potencial, ¿sí? En ese caso, suponemos que parte del reposo, por tanto, su energía cinética va a ser nula. Después de que lo dejamos pasar un ratito, va a bajar
una cantidad, la parte que corresponde a la energía cinética, pero va a aumentar la que corresponde a la energía, perdón, al revés, va a bajar la energía potencial, aumenta la energía cinética. En el punto más bajo de la trayectoria, digo, aquí no soy tan bueno con los dedos, pero bueno, se parece, la energía va a ser completamente cinética y va a ser casi nada que corresponda a la energía potencial, ¿sí? Se va a ver toda la cinética. Y bueno, en un punto arbitrario intermedio vamos a tener cierto equilibrio entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces, la energía cinética y la potencial van a estar bailando, ahí por así decirlo, a lo largo de la trayectoria, pero su suma se va a mantener constante, que es lo que nos representa la energía mecánica, ¿sí? Ahora, notas importantes. Este va a ser un caso sin fricción. Cuando le metemos fricción, la situación va a cambiar. De momento no nos vamos a preocupar por la fricción, pero bueno, ahorita en breve la consideramos, ¿sí? Ahora, vean esta situación interesante que va a ser como una montaña rusa de las de veras. Y bueno, podemos ver más o menos qué es lo que pasa aquí. Esta personita va a dar una vuelta y va a alcanzar a dar cierto giro a la hora de pasar por el punto más alto de la trayectoria. Para dar ese giro tiene que tener cierta velocidad a la hora de cruzar el punto más alto, pero bueno, eso lo veremos luego. Aquí una situación interesante es que si se la deja caer desde muy bajito, no alcanza a dar la trayectoria completa, sino que se regresa. Espero que antes del domingo podamos resolver este problema para ver qué relación se tiene que cumplir entre la altura con la que se deje caer a la personita, el radio de curvatura de esta trayectoria, para que en efecto pueda completar la vuelta completa y que no se quede estancada a la mitad. Pero bueno, regresando a la situación sencilla de esta trayectoria ahí medio parabólica, vamos a ahora a trabajar el caso en el que sí efectivamente tenemos fricción. ¿Sí? En ese caso de que tengamos fricción, vamos a tener una fuerza externa que no sea la gravedad que realiza trabajo sobre el sistema. Bajo la definición que dimos anteriormente, la energía mecánica ya no se va a conservar. ¿Sí? Nota importante, ahí digo energía mecánica, no energía en general. Hay una diferencia entre la energía mecánica y la energía en general. La energía mecánica es un tipo de la energía general. La energía general se va a conservar en todo momento, en todo el universo, hasta donde sabemos. De hecho, eso representa a la segunda, no, perdón, a la primera ley de la termodinámica. Una forma de verlo es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí entra en juego el tercer tipo de energía que tenemos aquí en este diagrama, que es la energía térmica. Si yo le pongo fricción al sistema, vamos a ver que conforme pasa el tiempo, la barrita que corresponde a la energía térmica va a ir aumentando. Y conforme va aumentando la que corresponde a la energía cinética y la potencial, que son las que están asociadas con que esto se mueva, van a ir disminuyendo. Sin embargo, en todo momento la energía total se mantiene constante, ¿no? Cual es algo interesante. Ahora, ¿de dónde surge esta energía térmica? Miren que esta energía térmica surge de cuando yo aquí active la fricción. Si no hubiera activado la fricción, no habría habido energía térmica. Ahora, la energía térmica o que se disipa durante un movimiento podemos interpretarla como el trabajo que realiza la fricción para frenar un objeto. Cuando el trabajo que realiza la fricción para frenar un objeto es igual a la energía total que lleva el objeto, pues se detiene, ¿no? Como es este caso. En este momento, el trabajo que realizó la fricción, es decir, la energía térmica que se disipó, va a ser igual al total de la energía que tenía originalmente nuestro patinador. Y por tanto, pues ya se dejó de mover. ¿Sí? Ahora, aquí podemos ver, ahí no sé para qué sirve este botón. A ver, le bajé la energía. Bueno, pero bueno, esa energía se va a ir perdiendo. Sin embargo, la suma va a ser constante. Sí, déjenme lo pongo un poquito más bajo. Ahí está. Entonces, para ver cómo podemos trabajar el caso en que tengamos una fuerza externa que realice trabajo sobre el sistema, vamos a necesitar considerar este término extra, que podemos interpretar como un trabajo que realice una fuerza externa. ¿Sí?
Ahora, si eso lo concretamos de este lado, vamos a llegar a una expresión que se ve como la que teníamos antes para la energía, pero de una forma un poquito distinta. Y bueno, aquí creo que es conveniente que lo ponga un poquito mejor en las notas. Esto va a ser una constante. Y siempre que tengamos una relación que sea constante, vamos a poder comparar la energía cinética y la energía mecánica en un punto con la energía cinética y la energía mecánica en otro punto, ¿no? Para dos puntos arbitrarios, U1 y U2. Y bueno, y K1 y K2, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir que esta energía mecánica sea constante bajo estas circunstancias que decimos, ¿no? Y bueno, eso ya lo trabajamos implícitamente al hacer esto. Hay una disculpa, se me pasó decirlo de manera más explícita, pero bueno, aquí está, ¿no? La suma de la energía cinética y potencial es constante en dos puntos arbitrarios de nuestro sistema. Bien, ahora, en el caso de que haya fricción, vamos a tener algo similar, nada más que un poquito diferente. En el caso de que haya fricción, ¿qué pasa cuando hay fricción? Bueno, aquí ya no se va a cumplir la conservación de la energía mecánica, pero sí se va a seguir cumpliendo el teorema trabajo-energía, que es una de nuestras relaciones más fundamentales entre el trabajo total, entre la energía y la velocidad, ¿sí? La energía cinética, que al fin de cuentas es lo que solemos querer calcular para encontrar cosas. Bien, ahora, ¿qué nos dice el teorema trabajo-energía? Bueno, que el trabajo neto va a ser el cambio en la energía cinética. Eso se cumple siempre de los siempre. ¿Sí? Que ya recuerdo. Bueno, hay que hacer límite, ¿no? Pero X. Ahora, ¿cuál va a ser este trabajo neto? Bueno, por un lado va a ser el trabajo que realiza la gravedad y por otro lado vamos a tener cierto trabajo extra que realizan otras fuerzas, ¿sí? Y eso lo podemos ver como el cambio en la energía cinética, ¿no? Como este K2 menos K1, ya poniéndolo de forma desarrollada. Ahora, si recuerdan, el trabajo que realiza la gravedad va a ser el negativo del cambio en la energía potencial, ¿sí? Si teníamos cierta energía potencial al principio y subimos, vamos a tener más energía potencial y la gravedad va a ser un trabajo que va a ir con un signo negativo a esto, ¿sí? Que era lo que veíamos acá. Entonces, ese trabajo que realiza la gravedad lo podemos ver como negativo del cambio en energía potencial. Entonces, esto nos queda como menos delta U más W extra. Y bueno, eso queda como K2 menos K1. Ya desarrollándolo, ese menos delta U nos queda como menos U2 menos U1, eso entre paréntesis, o si distribuimos el signo, nos queda al revés. En vez de ser U2 menos U1, nos queda U1 menos U2, y eso lo podemos poner. U1 menos U2 más este trabajo extra va a ser igual al cambio en la energía cinética. De a partir de aquí que llegamos, pasamos los unos de un lado, los dos del otro, y el extra lo dejamos del lado izquierdo porque tiene signo positivo, de tal manera que nos queda aquí U1 más K1 más W extra va a ser igual a este U2 más K2. ¿Sí? Ahora, nota importante, si no bueno, esta cantidad aquí la podemos considerar de una forma inmediata arbitraria como la energía mecánica en el punto 1. Esta va a ser la energía mecánica en el punto 2. Y vamos a ver que va a ver aquí un término que las diferencia, que va a ser este trabajo que realizan las fuerzas externas. Ese trabajo va a ser positivo, bueno, puede ser positivo, negativo o neutro. En el caso de que sea neutro, es decir, cero, nos regresamos al caso de la conservación de la energía, en el que tenemos nada más U1 más K1 igual a U2 más K2. En el caso de que sea positivo, esto quiere decir que vamos a tener más energía al principio de la que tenemos al final. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener cierta energía que se va a perder. Esta energía que se va a perder podemos considerarla como el trabajo que realiza la fricción, lo cual es algo interesante. En el caso de que tengamos que este trabajo de aquí es negativo, eso quiere decir que al principio tenemos menos energía de la que tenemos al final. Y bueno, eso podemos interpretarlo como que va a haber cierta fuerza que realiza trabajo positivo durante el movimiento. Y a partir de eso podemos
ver cierta, eh, bueno, que existe cierta fuerza que realiza trabajo en el sistema, ¿no? Pero bueno, así, así esto, ¿no? Ahorita vamos a checar un ejemplo para ver cómo podemos concretarlo de forma un poquito más práctica, ¿no? Porque creo que ahorita están los conceptos muy en el aire. Entonces, vamos poquito a poco. Ahora, vamos a considerar un caso que ya habíamos checado en varias ocasiones, que era, bueno, un plano inclinado, el de toda la vida, inclinado a cierto ángulo alfa, y va a tener fricción en su superficie, ¿sí? Ahora, como va a tener fricción en su superficie, no podemos simplemente agarrar y decir, ah, bueno, acá abajo vamos a tener esa formulita de la raíz de 2GH, ¿no? No es tan sencillo porque, bueno, va a haber ahí eh, ese coeficiente de fricción mu que consideramos. Muy bueno. Eh, dice algo así. El chiste es subir una caja por la superficie del plano. Y bueno, para eso se le va a imprimir cierta velocidad inicial, v0. Y bueno, acá el chiste es que llegue a la parte de arriba del plano y que bueno, ahí se quede. El chiste aquí es considerar cuál va a ser la velocidad que va a tener esto al regresar, ¿sí? Aquí noten que no va a ser la misma. ¿Por qué no va a ser la misma? Porque va a haber cierta energía que se va a perder al moverse de un lado para el otro, ¿sí? Esa energía que se va a perder al moverse va a estar determinada por el trabajo que realice la fricción, ¿sí? Vamos a hacerlo poquito a poco para ver cómo sale, ¿no? Y bueno, esta va a ser V0, VF. Entonces, ¿cómo trabajamos este problema? Si nosotros utilizamos el teorema, bueno, trabajo-energía que tenemos ahorita para el caso de fuerzas, ¿cómo decirlo? No, bueno, para casos en los que la energía mecánica no se conserva, vamos a tener algo que se vea así, ¿no? Vamos a tener que la energía potencial al principio, más la energía cinética al principio, más cierto trabajo, que no le voy a poner W para no hacernos bolas, va a ser igual a la energía potencial que tenemos al final, más la energía cinética que tenemos al final, ¿no? Ahora, al principio, en el caso en el que estamos aquí, en el punto de inicio, como este es el punto de inicio, lo podemos considerar como el punto más bajo, y como es el punto más bajo, le podemos asociar una energía potencial igual a cero, ¿sí? Esa energía potencial, entonces esta puede valer cero. La energía cinética inicial nos la dan, está relacionada con esta V0, un medio de m por V0 al cuadrado, y entonces la cuestión aquí sería calcular el trabajo para poder resolver el problema. Por otro lado, la energía potencial en el segundo instante la podemos ver como igual a cero porque nos interesa saber cuál es la velocidad que lleva en este punto, que de la misma forma lo consideramos como el punto del origen, ¿sí? Y bueno, la energía cinética en ese instante pues es lo mismo pero con la velocidad final, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Lo escribo. Esto nos queda como un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más este trabajo externo, va a ser igual a esta diferencia de energías que teníamos allá, que va a ser la energía potencial final, que bueno, dijimos que era cero, y que va a ser la energía cinética que tenemos en ese punto, ¿no? Bueno, bien. Ahora entonces, ¿cómo calculamos el trabajo que realiza la fricción? Para eso vemos algo interesante. Si nosotros hacemos el análisis de fuerzas, podemos encontrar una expresión para la fricción. Luego, ya teniendo la fricción, podemos ver qué distancia recorre el plano a la hora de subir y bajar. Y ya teniendo el valor de la distancia neta que recorre al subir y bajar el plano, podemos relacionarla con este trabajo, ¿no? Ya nada más multiplicando la fuerza por la distancia. Vamos a ir pasito a pasito y vamos a ver qué sale, ¿sí? Entonces, eh, perdón, si hacemos, decía yo, el análisis de fuerzas sobre la cajita, ¿qué nos queda? A ver, aquí veo que andan medio dormidos. O bueno, no dormidos, pero pues ajá, no.
no hablan mucho. Entonces, eh, ¿qué fuerzas actúan aquí sobre la cajita? La gravedad. La gravedad, ¿qué más? La normal, el peso, ¿qué más? Mm, Y bueno, la fricción. ¿Dónde? La La fricción. fricción. Justo, justo. Consideramos que hay fricción, el problema no tendría sentido si no hubiera fricción, entonces pues también la ponemos, ¿no? Acá la fricción, que vamos a ponerle como la fuerza, fricción, ¿no? F sub FR. Ahora, lo que nos interesa es encontrar aquí una expresión para la fuerza de fricción en términos de las demás componentes. Si ustedes recuerdan, sabíamos que la fuerza de fricción la podemos tomar como mu veces la normal. Y entonces a partir de considerar la normal podemos encontrar la fuerza de fricción. Ahora, como esto se va a mover a lo largo del plano, nos va a convenir elegir un sistema de coordenadas que se mueva igualmente con el plano, más o menos así, ¿no? Un eje paralelo al plano y un eje perpendicular a él, un eje X y un eje Y. Ahora, como el bloquecito se mantiene sobre el plano, no va a acelerar en el eje Y porque no va a saltar ni para arriba ni se va a hundir en el plano. Entonces, si recuerdan, ya podemos poner a partir de eso que la suma de fuerzas en Y tiene que valer cero. Y esa suma de fuerza la podemos ver como la normal menos la componente del plano que sea paralela a este. Y bueno, se me olvidó decirlo, pero bueno, aquí está el ángulo alfa. Y si recuerdan, la componente del peso en un plano inclinado que va con respecto al eje perpendicular, al eje, va con el coseno del ángulo alfa. Entonces, eso puedo poner como n menos w por el coseno de alfa. A partir de eso, ya se puede llegar a una expresión para el, ¿cómo se dice? El peso en términos de la normal, o perdón, al revés, la normal en términos del peso, de tal forma que nos queda que la normal es w veces el coseno de alfa. Y bien, luego, ya tenemos aquí una expresión para la normal. A partir de esto podemos podemos obtener una expresión para la fricción. A saber que esta fuerza de fricción va a ser mu veces la normal, pero la normal que damos que era, bueno, el peso por el coseno de alfa. A saber, entonces nos queda eso por el coseno de alfa, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿por qué calculamos esto? ¿Qué era lo que nos interesaba saber? Nosotros queremos ocupar este teorema que desarrollamos, ¿sí? Que a saber que tenemos la energía mecánica al principio más este término extra va a ser la energía mecánica al final. Ahora, ¿cuánto vale este término extra? Es decir, ¿cuánto trabajo va a realizar la fricción? ¿Cuánta energía se va a perder debido a que la fricción eh, trabaja? ¿Sí? Entonces, para obtener ese trabajo que realiza la fricción, tenemos que conocer cuál es la distancia neta que viaja la fricción. ¿Sí? Nosotros suponemos que el bloquecito recorre una distancia vertical hasta acá, bueno, una distancia aquí, perdón, en el plano, de aquí a acá, h, y luego de regreso. Entonces, la distancia neta que recorre va a ser dos veces esta distancia. Déjenme la marco con azul para que sea un poquito mejor. Qué recta más fea, perdón. Ahora, esta distancia S va a recorrerla de ida y vuelta, entonces la distancia neta va a ser 2S, ¿sí? La distancia sobre la que actúa la fricción va a ser dos veces la distancia esa que se recorre en el plano. De tal suerte que nos va a quedar que el trabajo que realiza la fricción va a ser esto que teníamos acá arriba, mu por W por el coseno de alfa, por dos veces esta distancia S, ¿sí? Y ojo piojo, nota importante, este trabajo va a ser necesariamente negativo. ¿Por qué negativo? Porque eh, a la hora de moverse para arriba, para abajo, siempre va a estar en sentido contrario al movimiento esta fuerza de fricción. ¿Cómo? Va a ser eh, negativo, bueno, como ves, perdón, contrario al movimiento, el trabajo que realiza va a ser negativo, ¿no? Ahí sí, ustedes recuerdan. Entonces, ahí le ponemos un signo menos que corresponde a esa diferencia en el
sentido del movimiento, ¿sí? Van en sentidos opuestos. Y bueno, a partir de eso ya tenemos aquí esta expresión para esto. Ahora, para obtener esto ya en términos de los datos que nos dan, nos hace falta calcular esta distancia S. Si ustedes ven acá el sistema, vamos a tener que S va a ser la hipotenusa de este triángulo. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cómo calculamos la hipotenusa de ese triángulo? Con una razón trigonométrica. ¿Cuál razón trigonométrica? Cosecante, pero no usamos cosecante, usamos un antecedente. Ajá. Y bueno, ¿cómo? Explícitamente, ¿cómo quedaría la expresión para la Seno hipotenusa? de, ¿Mande? seno em, de alfa por h. Y ojo, ahí. El seno, digo, ahí como truquito, el seno va a ser una cantidad que esté entre 0 y 1. Como va a estar entre 0 y 1, va a ser un valor fraccionario, es decir, algo que sea menor que 1 en general. Como va a ser menor que 1, cuando tú lo multiplicas por algo, te va a quedar un valor que sea menor a ese valor. Entonces, si yo multiplico h por el seno, me va a quedar algo que va a ser menor que h. Sin embargo, la hipotenusa siempre de los siempre va a ser mayor que uno de los catetos, ¿sí? Ahí por criterios de triángulos. Entonces, como la hipotenusa necesariamente es mayor que los catetos, no tendría, bueno, no tendría sentido, ¿sí? Que yo multiplicara h por el seno para obtener la hipotenusa. En cambio, lo que sí puedo hacer y que me relaciona a estas dos cantidades que sí conozco, es dividirlo entre el seno, ¿sí? Tal suerte que me quede como h entre el seno. Cuando yo divido algo entre una fracción, me queda algo que es mayor que la cantidad original. Es como si tú hicieras h entre un medio. Como tú tienes h entre un medio, ese un medio por ley del sándwich va a pasar multiplicando hasta arriba, de tal manera que te quede 2h, que es una cantidad mayor que esta h original. Entonces, en vez de considerar eh, multiplicarlo, nos conviene dividirlo. Ahora, si pasamos por la definición de seno, sale exactamente lo mismo. A saber que el seno va a ser cateto opuesto, que en este caso va a ser h entre la hipotenusa, que decimos s, de tal manera que s queda h entre el seno de alfa, ¿no? A la hora de hacer el despeje. Y bueno, entonces sí, ahí bien pensado, pero ahí hay que tener cuidado con los signos, que con cómo tiene que comportarse. Bueno, alfa por 2s y ese quedamos que era h entre el seno, ¿no? Y a partir de eso ya tenemos una expresión para el trabajo que va a realizar la fricción sobre el sistema. Y bueno, ya sabemos qué trabajo realiza la fricción sobre el sistema, entonces ya nada más tenemos que encontrar esta expresión para la energía cinética al final, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuánto vale este trabajo que realiza la fricción. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto vale este término de acá. O bueno, particularmente cuánto vale esta velocidad final de acá, ¿no? Entonces, si yo lo escribo, lo que ya teníamos, vamos a tener que eh, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más este trabajo, que déjenme lo pongo tal cual como tenemos, que va a ser mu por W. Ahora, W déjenme lo escribo en términos de la masa. Si recuerdan, el W, el peso, siempre va a ser igual a mg. Eso multiplicado por 2h, bueno, el 2 déjenme lo paso para adelante para que no me dé ansiedad por el formato, menos 2 mu mg h, así está. Luego, coseno de alfa entre seno de alfa es 1 entre la tangente de alfa. Entonces eso déjenme lo pongo acá. O lo que es lo mismo la cotangente, pero les digo que no me gusta trabajar con funciones trigonométricas inversas. Perdón, sí, con razones trigonométricas inversas. Entonces, este término que tenemos acá arriba lo podemos reescribir como esto que está aquí abajo, ¿no? De manera un poquito decente. Luego, ahora, eso, más no, pero eso por la ecuación que teníamos originalmente, sabemos que va a ser la energía cinética que tenemos al final. ¿Y cuánto vale la energía cinética que tenemos al final? Ah, pues un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Creo que sí le pusimos así. Bien,
Ahora, aquí si notan, todos los términos de la ecuación van a tener una masa. Por lo tanto, la podemos cancelar. Ahí es importante ver que todas las masas son iguales, ¿sí? Y bueno, a partir de eso ya se puede despejar esta velocidad final. Bueno, no toma mayor problema. Paso el 2 multiplicando, de tal manera que multiplica aquí este 2 que se muere, entonces me queda v0 al cuadrado. Y aquí me queda 2 por 2, 4, mu mgh entre tangente de alfa. Y bueno, déjenme lo hago antes de sacarle la raíz para que no se vea tan impulcro. Entonces del lado derecho me queda v0 cuadrado. Y bueno, aquí, perdón, es menos 4. M ya habíamos dicho que se había cancelado, ¿no? 4gh, 4 mu gh, perdón, entre la tangente del ángulo. Y eso va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Y ya despejando la velocidad final, sacamos raíz de ambos lados, nos quedamos con la solución positiva. Nos queda como esta velocidad inicial al cuadrado en magnitud menos este término que corresponde a 4 mu gh entre la tangente de alfa. Y acá habrán de disculparme por única ocasión, bueno, no única, pero pues ajá, no se puede simplificar bonito, entonces para que quede más decente voy a ponerle como cotangente en vez de un entre tangente. Es exactamente lo mismo, nada más que así queda multiplicando, ya no tengo que poner la rayita abajo. Yo pensé que sí iba. Bueno, hay casos, generalmente se simplifica un poquito más, aquí no. Entonces aquí para que quede un poquito más elegante, lo pongo así. Y bueno, ya a partir de esto podemos analizar el sistema, o bueno, ¿qué nos dice esta expresión? Ahora, la velocidad final, a partir de lo que nosotros sabemos, suponemos que tiene que ser menor que la inicial. ¿Por qué? Porque la fricción va a realizar un trabajo disipativo sobre el sistema. Ese trabajo va a hacer que la energía se muera y esa energía va a ser la energía cinética que tenía originalmente. Entonces, suponemos que la velocidad que tiene al final va a ser menor que la inicial. ¿Por qué? Porque la energía cinética en este punto necesariamente va a ser menor al final que al principio, por lo que acabamos de decir. ¿Qué nos dice esta expresión? Que bueno, la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de este término. Ahora, si este término de acá no existiera, nos quedaría la raíz cuadrada de v0 al cuadrado. Y bueno, la raíz mata al cuadrado y nos queda v0, ¿no? Ese sería el caso en el que no hay fricción. Sin embargo, sí hay fricción. Como sí hay fricción, este término de acá no se cancela. Y bueno, en general, esta cantidad de aquí nos queda, bueno, lo que hay dentro de la raíz nos queda menor que v0 al cuadrado, ¿sí? Menor que v0 al cuadrado porque, bueno, le restamos este término. Acá todos los numeritos son positivos. Son positivos porque, bueno, mu siempre es positivo, que lo tomas como positivo, h es una distancia positiva y la cotangente de alfa es positiva en el intervalo que consideramos, ¿sí? Entonces, todo este término acá es positivo, se lo restamos, nos queda que todo este término acá va a ser menor que este término solito y por tanto podemos concluir que esta velocidad final va a ser menor que la que tendría en el caso de que no hubiera fricción, lo cual concuerda con lo que esperaríamos normalmente, ¿sí? Y bueno, para no, bueno, para eh, trabajar, bueno, dejémoslo así. Entonces, esa es una expresión que nos ayuda a trabajarlo, ¿no? Ahí noten cosas importantes. Primero, usamos esta formulita que teníamos, que sabemos usar, que bueno, que ahorita que desarrollamos. Y aquí lo importante fue desarrollarla, bueno, usarla con pies de plomo. A saber, nosotros sabemos el signo de la fricción, lo mantenemos y bueno, a partir de eso llegamos a un resultado que tiene sentido, ¿sí? A la hora de trabajar es conveniente ir poquito a poco, con cuidado, enfocándose en las cosas que uno sabe que necesariamente se tienen que cumplir para llegar a un resultado que tenga sentido, ¿no? Ahí se los dejo como comentario. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en este problema? Esperaría que surgieran varias. ¿O todo bien? Con esto puedo medir la gravedad de la Tierra. No, pero sí te da una expresión bastante decente para medir el coeficiente de fricción entre el plano y el bloquecito. Porque a partir de eso, uno puede, bueno, uno puede relativa, bueno, no.
aún despejando G, suponiendo que conoces G. O si ya conoces el coeficiente de fricción, pues sí, es una forma bastante decente. Bueno, de hecho no es decente, te quedaría una incertidumbre gigante por las cantidades involucradas. Pero bueno, este no sería un buen experimento para medir G. Ahí lo lamento mucho. Pero bueno, si nadie dice nada más de ese problema, entonces pues podemos pasar a otro tema un poquito diferente que de la misma forma nos va a trabajar con energía, ¿no? En los que esas fórmulas general en los casos que tengan fricción, sí, esta de acá. Porque al final del día, en estos casos, consideramos el trabajo de una fuerza externa en nuestro análisis. ¿Sí? Bueno, esta expresión que obtuvimos aquí, que déjenme la enmarco para que sea un poquito más importante, la obtuvimos a partir del teorema trabajo-energía. Y el teorema trabajo-energía, ese sí se cumple en general, porque nada más nos relaciona, surge, mejor dicho, de integrar las ecuaciones del movimiento de Newton. Digo, tal vez no se vio tan claro a partir del enfoque que le dimos aquí, que busqué que fuera un poquito más intuitivo, con más álgebra que cálculo, pero el teorema trabajo-energía, que es lo de fuerza net, de trabajo neto, cambio de energía cinética, se deriva nada más de las leyes de Newton. Entonces, eso se cumple sin importar qué tipo de fuerzas estén relacionadas. Y bueno, en este caso, en el que tenemos es tanto la gravedad como este trabajo de otras fuerzas extra, ahí X, va a seguirse cumpliendo porque, bueno, esto de aquí se cumple, lo de abajo se va a cumplir bajo las condiciones que pusimos y a partir de ese desarrollo llegamos a esta expresión. Como todos los pasos se cumplen, al menos dentro de un intervalo de validez bastante razonable, esta formulita que tenemos acá sí podemos considerarla como un caso general. Sí, bueno, un poco rara. La U de EP es minúscula, no es mayúscula. Nada más que no, bueno, no sé si no se alcanza a ver bien. ¿Sí? Ahí eso en teoría es una mayúscula. Ahí si me ven escribir una U minúscula, la escribo más o menos así, que se ve más o menos igual. Pero bueno, en comparación la U mayúscula es un poquito más grandota. Ahí si no se alcanza a distinguir muy bien, presento disculpas, pero bueno. Estas dos son mayúsculas, de hecho. Digo, yo escribo feo, entonces estas dos parecen iguales que las minúsculas, pero en general, esta U y esta K son mayúsculas las dos. Y bueno, ahí en cuanto a la notación. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a un tema nuevo que podemos estudiar ahorita con un poquito más de más calma, por así decirlo, ahora que ya manejamos la energía, que es un sistema que aparece ubicuamente en la física, que son los resortes. Puede sonar un poco extraño que les diga que aparece ubicuamente, nota al margen, ubicuo significa en todas partes. Entonces, ubicuamente, que son los resortes, puede parecer un poco raro que diga eso, porque bueno, uno no encuentra un resorte tan fácil. No, a lo mejor están en las plumas y demás, pero no es como que uno vaya por la vida caminando en resortes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay modelos que, bueno, casi, bueno, no casi, pero muchísimos, muchísimos sistemas de un resorte. Y un resorte va a tener cierta fuerza que va a sistemas. Esta fuerza va a buscar el equilibrio y esa posición de equilibrio, esa tendencia a buscar el equilibrio es algo que ocurre sumamente frecuentemente en la física, en la naturaleza. A las moléculas a nivel intramolecular, pues sí, microscópico, les interesa, les gusta estar en equilibrio, en su posición normal. A los sistemas termodinámicos, por ejemplo, también les gusta estar en equilibrio, en su posición normal. A los planetas les gusta estar en su posición de equilibrio en sus órbitas, no les gusta salirse de ellas. Entonces, en general va a haber cierta tendencia de los objetos a recobrar su posición de equilibrio. Y esa tendencia se estudia de la manera más sencilla en el caso de un resorte, que es justamente lo que vamos a analizar ahorita. Pero bueno,
Un resorte es ese alambre enrollado de toda la vida, que espero que conozcan, que pues se ve más o menos así, ¿no? Digo, este es un caso, un dibujo medio cucho en un resorte, ya eh, eh, digo, supongo que los conocen, entonces no me preocupa por eso, porque pues ajá, qué flojera, es poco práctico. Entonces, pues así, ese es bueno, este es el caso ideal, por así decirlo. Va a estar aquí, esto va a ser una pared, el resorte va a estar aquí pegado a la pared de alguna forma. Y luego del otro lado, el otro extremo del resorte va a estar atado, o va a estar pegado, pues, a cierta masa, ¿sí? Una masa M y, bueno, ahora, esta masa, suponemos nosotros que está en equilibrio aquí, en esta posición. Aquí suponemos nosotros, les digo que está en equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? A que si nosotros la dejamos, la masa no se mueve. Entonces, aquí déjenme le pongo F externa. Sobre la masa, el resorte se va a estirar. Y como el resorte se estira, déjenme pongo el caso en el que se estira en la parte de arriba, va a moverse de la posición de equilibrio. Entonces, déjenme pongo la masa acá. Y bueno, ahora, esta distancia que recorre va a ser sumamente importante de demostrar, bueno, se encuentra que esa fuerza que el resorte ejerce sobre la masa, déjenme lo pongo así, por un lado déjenme lo pongo acá en rojo, FR de resorte, que F a F, y por otro lado acá en blanco, la fuerza de externa, ahí está, ¿sí? Ahora, en este de equilibrio, el resorte va a ejercer una fuerza que va a contrarrestar a la otra, ¿no? Ahora, la fuerza del resorte se encuentra experimentalmente que va a ser directamente toda la posición de fuerza depende de la distancia que se mueve con respecto a la posición de equilibrio, no a un origen arbitrario de un sistema de coordenadas. Tiene que ser necesariamente con respecto al equilibrio, ¿sí? Sin importar si yo empiece a medir aquí, aquí, acá, o en la conchinchina, lo que me va a preocupar es cuánto se mueve con respecto al equilibrio. Eso es lo que me va a determinar vaya, la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Va a ser proporcional esta distancia con respecto al equilibrio, que es lo que llamamos X, ¿sí? Ya a la hora de completar los cálculos se encuentra que la constante de proporcionalidad entre la fuerza que ejerce el resorte cuando lo empujas o lo estiras va a depender de una constante que se suele conocer como la constante del resorte y que diga acá, esta constante K minúscula, esta sí es una K minúscula, nos va a decir qué tan rígido, por así decirlo, es un resorte. Mientras más alta sea esta constante de resorte, más trabajo va a costar mover un resorte a una distancia dada. ¿Sí? Por ejemplo, es muchísimo más difícil elongar un metro, bueno, unos 10 centímetros, un resorte de los que hay en los amortiguadores de un carro, en comparación con los que hay en una pluma. ¿Sí? Es mucho más fácil mover el resorte de una pluma que el resorte en el amortiguador de un carro. Esa diferencia está dada por esta constante, ¿sí? Que se llama constante del resorte. Es la ley de Hooke, sí. Y ahora, nótense aquí que no estoy poniéndole signo de vector aquí. Y eso es porque esto nada más es con las magnitudes. Cuando ya trabajamos con vectores, tenemos que incluir un signo menos en esta ecuación. ¿Por qué un signo menos? Porque esta fuerza va a dirigirse hacia el origen, hacia la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque esta fuerza de resorte va a ser una fuerza restauradora, se le dice, en el sentido de que va a tender a regresar a la masa a la posición de equilibrio, ¿sí?
Ahorita la masa está aquí a la derecha, la fuerza del resorte quiere que la masa regrese a la izquierda. Por otro lado, si la masa estuviera por acá, la fuerza del resorte iría a la derecha porque quiere que la masa regrese al origen, ¿sí? Ahora, por cómo estamos midiendo esto, esta delta X es positiva en este caso y la fuerza va negativa cuando está aquí a la derecha, va hacia el lado izquierdo. Entonces, va a ir en sentido contrario al desplazamiento. Y es por eso que a la hora de escribirlo ya vectorialmente tenemos que considerar un signo menos con respecto al desplazamiento. Y bueno, eso, como bien dice Toño, es lo que se suele conocer comúnmente como la ley de Hooke. Ley de Hooke. Digo, tal vez parezca un poco extraño considerarlo después de lo que estamos viendo, pero la cosa es que los resortes pueden estudiarse de manera bastante linda utilizando energía, ¿sí? Porque van a cumplir varias cosas bastante bonitas a la hora de trabajarlos en términos energéticos. Pero bueno, esta es la ley de Hooke y bueno, esta es una ecuación eh, importante que bueno, vale la pena saber ahí como comentario. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces pues bueno, vamos a nada más acabar de trabajar estos resortes y bueno, vemos qué sale, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tenemos un objeto de masa m y para no perder la práctica con la calculadora vamos a darle un valor. M consideremos que vale 120 kilogramos y suponemos que lo que nos interesa es ponerlo sobre un resorte de constante K que queremos determinar. Es decir, esto va a ser un experimento, una forma de medir la constante del resorte de este resorte que tenemos acá. Y hago el dibujo más cuchón porque qué flojera. Que el resorte se va a pasar a una nueva longitud que va a estar determinada por algo que veremos, ¿no? Ahora, supongamos que originalmente el resorte tiene una longitud L0 que va a ser de 20 centímetros y luego después de que le ponemos esta encima se va a apachurrar de tal suerte que ahora su longitud vale nada más 8 centímetros. Ahora, digo, estoy siendo un poco ambiguo en cuanto a cifras significativas, pero consideremos que todas están definidas a dos cifras significativas, ¿sí? Entonces este de hecho lo debería escribir como un 8.0 centímetros. Y bueno, las demás consideren que están definidas a dos cifras significativas, ¿no? Para términos del problema. Ahora, la pregunta es encontrar cuánto vale la constante de este resorte a partir de lo que vemos aquí. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, primero consideramos las fuerzas sobre la masa. Vemos que en este estado tienen que estar en equilibrio y a partir de eso y de la definición de la ecuación de arriba podemos encontrar una expresión para la constante del resorte. Bien, eh, entonces son las 8:56. ¿Qué les parece si a las 9 lo checamos? Digo, ahí espero que les vaya bien el problema. Ya nada más hacemos este problema. Bueno, lo hacen, lo resolvemos y ya terminamos por hoy. ¿Sí? Entonces nos vemos a las 9 para checar este problema. Espero que lo puedan checar. Nada más es aplicar esta relación que vimos aquí arribita. Cualquier cosa, aquí estoy. Javi, ¿puedes subirle un poquito, por favor? Ah, sí. Ahí también les paso el llamo por, por si lo ocupan. Ahí está bien, Ever. Sí, sí. Sí, bueno, creo que dijiste que sí. Les paso el link ahí y ya.
Y bueno, ya son las 9. ¿Cómo les fue? ¿Qué intentaron? Digo, a lo mejor el tiempo es muy poquito para que salga, pero bueno, nada impide intentarlo, ¿no? Mm, por lo que entendía, calcular la constante. Entonces, bueno, calcular primero usando la suma de fuerza dada por mm, a lo mejor la energía potencial que primero tiene y cómo cae y se convierte en cinética. Cómo se comporta la energía en un resorte, entonces nada más vamos a trabajarlo a nivel de fuerzas. Y bueno, como dices, esta es la situación original y bueno, acá nada más suponemos que sube si baja o si se cae o bueno, nada más sabemos que después de un rato llega esta situación que tenemos acá. Y entonces, en esta situación que tenemos allá, si hacemos el análisis de fuerzas sobre el bloquecito, nos queda algo que se ve más o menos así. Ahora, ya sin poner los numeritos, al menos de momento, vamos a tener que para arriba va a actuar la fuerza del resorte, que el resorte ejerce sobre el bloque, que va a ser, bueno, Fr es igual a Kx en magnitud para cierta X que tenemos que determinar, y para abajo vamos a tener su peso, ¿no? Que va a ser mg. Ahora, como esta cosa suponemos que está en equilibrio en el eje vertical, porque pues ajá, no se mueve, la suma de fuerzas en el eje Y va a ser cero, que va a ser la fuerza positiva, que en este caso va a ser Kx, menos mg, ¿no? De tal suerte que podemos llegar aquí, el peso tiene que ser igual a esta constante por x. Y de ahí tenemos una forma de calcular la constante, como mg entre x. Sin embargo, no resulta del todo claro a primera vista cuánto vale esa distancia x. Y ahí Toño dice que se le ocurrió sacar la diferencia entre la longitud de L entre L0 y L. Y sí, recuerden que la definíamos la distancia x como la distancia con respecto al equilibrio. Pero la que nos interesa es la diferencia con respecto al equilibrio. Esa diferencia va a ser la resta de estas dos, ¿sí? La diferencia entre la longitud original y la longitud al final. De tal manera que nos queda que va a ser 20 menos 8 centímetros, que van a ser 12 centímetros, ¿no? La distancia que el resorte se comprimió debido a la influencia de esta fuerza externa, es decir, debido a que lo apachurraron, va a ser esos 12 centímetros, ¿no? Se achica esos 12 centímetros. Entonces, si lo ponemos en esa expresión, nos va a quedar que K va a ser el peso de esta cosa entre esta distancia X, que nos va a quedar como L menos L0, ¿no? Si sustituimos datos, esto nos va a quedar como la masa, 120 kilogramos, ahora que lo pienso es extremadamente mucho, 120 kilogramos, déjenme le quito un cero. Disculparán ustedes los inconvenientes. 12 kilogramos ya son algo más decente para un... Pero bueno, 12 kilogramos por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, entre esta diferencia, que va a ser L menos, perdón, 20 menos 12 centímetros, y como estamos trabajando aquí con metros, toda nuestra expresión tiene que estar en términos de metros. Y si recuerdan, los centímetros los podemos ver como 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces eso lo escribimos acá para que nos quede de una forma más fácil de trabajar y de meter en la calculadora. Recapitulando, la masa 12 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
entre la diferencia de longitudes, 20 menos 12 centímetros, es decir, por 10 a la menos 2 metros. Si usted aquí es 20 menos 8, disculpen ustedes, se me fue la avión. 12 es lo que va a quedar. Ahí está, 20 menos 8. Si ustedes hacen eso, les va a quedar algo que sea como 120, me parece. 12, sí, me parece que es 120 o 1000, no, 1200 creo. No, 1000. Vamos a hacerlo. 12 por 9.8 entre 20 menos 8, que es 12, por 10 a la menos 2. Sí, quedan 980, perdón ustedes. 980 y 980, ¿qué? Si nosotros desarrollamos las unidades, el metro de acá arriba va a cancelar a este metro de acá abajo y nos van a sobrevivir el kilogramo arriba y el 1 sobre segundo cuadrado abajo. Eso lo podemos escribir como kilogramos sobre segundo cuadrado. Y esa es una forma completamente decente de escribirla. Sin embargo, la forma en la que se suele representar es a partir de lo que tenemos arriba y abajo, en conjunto. Acá tenemos una fuerza, que va a ser el peso, y esa fuerza va a tener unidades de newtons. La parte de abajo tiene unidades de distancia, que van a ser metros. Entonces, las unidades de esta constante de resorte también la podemos expresar como newtons entre metros. Y esa es la forma que convencionalmente, comúnmente, se utiliza para representar estas unidades, ¿no? Ahora, esa constante de resorte es bastante grande, sí, bueno, relativamente grande, lo cual tiene que ver con, bueno, cómo está diseñado el problema, ¿no? Ahorita, digo, es un problema nada más para hacer énfasis en los conceptos importantes en resortes, que es la diferencia entre la hora de tratar con tratamiento que siguen estos resortes, ¿no? Bueno, esta fuerza decimos que es de tipo lineal porque depende de la primera fuerza en esta distancia con respecto a la posición de equilibrio, lo cual tiene, y que es la razón detrás de la cual se puede utilizar para modelar tantos sistemas interesantes. Pero bueno, eso ya lo veremos con más calma después. Por ahora, ya eso sería todo lo que veríamos ahorita. Toño, ya puedes parar la grabación si gustas. La constante del resorte cambia según el resorte, sí. Si tuviéramos un resorte de pluma, la constante de resorte nos quedaría como de 5 newtons por metro, más o menos, lo cual correspondería a que en esta expresión de acá abajo, el resorte se hubiera estirado una distancia muchísimo mayor, ¿sí? Si el resorte se estira mucho, la constante es muy pequeña, ¿sí? Porque es inversamente proporcional. Por otro lado, si el resorte se estira poco, la constante del resorte es muy grande, por lo mismo de que es inversamente proporcional. Los amortiguadores de un carro son unos señores resortotototes. Y esos señores resortotototes eh, se comprimen bajo una fuerza de cierto valor. Sí, si tú lo intentas mucho, esa distancia X va a ser muy pequeña, lo cual te corresponde a una constante de resorte muy grande. Esa constante de resorte te sirve para que cuando le metas fuerzas más grandes, como las que surgen durante el movimiento de un automóvil, no se mueva tanto y bueno, logra amortiguar el movimiento. El amortiguamiento es otro tema completamente, bueno, no completamente distinto, pero sí que involucra otras cuestiones, pero bueno, no nos metemos en eso de momento. ¿Sí, Toño?